En este video les mostramos nuestro velero, un Contes 43 del año 90. Les mostramos la cubierta, las maniobras, las comodidades que tenemos a bordo y los instrumentos. Bueno, les presentamos al Blue Moon. Vamos a hacer un boat tour por el Blue Moon para mostrárselo en detalle. Estamos acá en Manfredonia, que es donde pasó el invierno el año pasado y donde pasará el invierno este año también. Es una marina con muy buena infraestructura, en un lugar bastante privilegiado por el clima y con una gente excelente. Así que volveré acá. El Blue Moon es un Contes 43. Ahí el logo de Contes cuando lo pintamos no se perdió, pero sí le dejamos el loguito, que es un tulipán, que es la flor nacional de Holanda. Contes es un astillero holandés, es un astillero que existe desde los años, desde el 59, desde 1959, que está fabricando barcos, todavía sigue fabricando barcos de muy buena calidad. El diseño del Contes 43 es de Dixal, que también tiene muchos diseños, incluso tiene una marca propia también de barcos de Dixal. Esta es la unidad número 10, se fabricaron 54 Contes 43. Esta es la unidad número 10, son semi-custom los barcos porque los van haciendo con mucho cuidado y son de fibra. En realidad es un sándwich de fibra con un espesor bastante considerable. Nosotros guardamos el pedazo que sacamos de la ducha de popa y vimos, para hacer el watermaker, tuvieron que hacer más de 6 centímetros de espesor tenía en el lugar donde se hizo el agujero del watermaker, el pasacasco. Así que es un barco bastante fuerte. Bueno, vamos a ir por dentro. Bueno, vamos a ir recorriéndolo de proa a popa. La proa es plana. Una de las cosas que nos enamoró del barco es eso, que es súper cómoda para hacer yoga, para relajarse, incluso para las maniobras, cuando uno tiene que hacer una maniobra y hacer una espina, pero eso es muy cómodo tener una proa plana. Así que a nosotros es una de las cosas que nos enamoró. El aparejo del barco es un aparejo Solent. Es un aparejo que tenemos como el sloop, pero con 2 velas en proa, y las 2 velas de proa juntitas, no como el cutter que tiene una vela más atrasada. Esto permite también navegar a oreja de burro, si uno quiere, ser el wing-wing, abriendo una vela para cada lado y no usando la mayor. Alguna vez hemos navegado de esa manera y hay mucha gente que también cruza océanos navegando de esa manera. Y el Genoa de masa proa es un Genoa 1, es un 1.40 de J, bastante grande, y este es un Genoa 3. Así que nosotros en realidad vamos enrollando y desenrollando los Genoa según el viento y nos manejamos así. Acá esto es el contramantillo, que también lo utilizamos porque el barco tiene una tercera vela que es el staysail. El staysail tiene este stay particular. En general lo tenemos acá, pero cuando hay vientos duros, que por suerte todavía no hemos navegado por lugares con vientos duros, pero en un cruce oceánico uno ya tiene la maniobra preparada, o cuando navega por más tiempo sin tener un pronóstico cierto, se pone el staysail, que va acá, en el mismo lugar que va el contramantillo, y el staysail va engarruchado, y la misma maniobra del contramantillo después se usa como escota del staysail, que es autovirante. El staysail tiene este aparejo acá,
que es el autovirante. Entonces uno iza esa vela y la escota viene acá con aparejo armado con el contramantillo. Algunos lo arman con el amantillo. Nosotros en realidad la idea es hacerla con el contramantillo porque lo tenemos reentrado al Copic y el amantillo no. Así que esa es la idea. Todavía no la usamos nunca, el Stay Sail. Sí la hemos usado para ver cómo era y tenemos todo planificado, pero no la usamos ni la usamos nunca. Acá tenemos la caja de ancla, bastante amplia. Acá lo tenemos a Orinque, pobrecito, ya está para Orinque. Esta es la boya del Orinque con la que nosotros charlamos cada vez que fundemos el barco. Ya tenemos que hacerle un reacondicionamiento porque cada temporada, pobrecito. Pero bueno, nosotros siempre charlamos con Orinque cuando dejamos el barco a su cargo. Tenemos 100 metros de cadena, 50 y 50. Hay un video específico del ancla que se puede ver. Bueno, luces tiene tanto abajo como en el mástil, las luces de navegación. Tenemos un tangón bastante importante, es un Selden. Este tangón en realidad se pone el contramantillo, el amantillo, y se va izando y se levanta de costado. Acá tiene el riel. Esto es para poner el spinnaker, que es la vela de colores para los que no son muy nautas. Bueno, y la maniobra hoy la tenemos toda en el palo, que es como vino. Hemos cambiado algunas drisas y hemos puesto, en la mayor le hemos puesto una reducción por 2, que es este cabo negro, que en realidad lo que se hizo es, pusimos, está fijo en el tope del mástil, después tiene ida y vuelta con este motón, y eso permite que yo pueda izar la vela, que la vela es una vela bastante importante, tiene cerca de 40 metros cuadrados de superficie, la mayor, así que, y yo la estoy pudiendo izar casi completamente, a veces me tengo que ayudar un poco con el molinete, pero esto ayuda bastante. Tiene varios molinetes en el palo porque está la maniobra acá en el palo. Acá tenemos el amantillo, la drisa del spinnaker, 3 rizos tenemos, la maniobra de 3 rizos. Toda esta maniobra que hoy está acá va a ir al Copic. Ya tenemos todo comprado y preparado, pero todavía no tuvimos tiempo porque hay que desarmar un poquito el barco para hacer todo firme, pero la idea es que esta maniobra vaya toda al Copic para minimizar el tiempo en el que uno tiene que salir con mal tiempo, sobre todo, salir fuera del Copic. Bueno, tenemos además de los 2 genoas un spinnaker, brinquetilla y spinnaker, así que es muy versátil el barco. La verdad que una de las cosas que también nos gusta mucho es que navega muy bien, a pesar de que pesa casi 18 toneladas, navega muy bien con poco viento, porque tiene bastante vela, tiene la mayor muy grande, tiene un Genoa 1 muy grande, un spinnaker muy grande, y eso nos permite que a veces hay muy poco viento, menos de 10 nudos, y nosotros vamos a 6, 7 nudos de velocidad, y también navega bien con mucho viento, porque hay muchas posibilidades para achicar paño, como se dice, y nosotros, como cruceríamos en este barco, no nos interesa llegar rápido, sino nos interesa llegar bien y cómodos. Achicamos antes de que empiece a soplar más fuerte. Entonces es raro que lo llevemos escorado y es raro que vayamos a más de 8 nudos. Tratamos de ir más o menos entre 5, 6, 7, 8 nudos como máximo, y ir cómodos y tranquilos sin tener un riesgo de que se rompa nada. Bueno, los candeleros en este barco, como en la mayoría de los barcos de la época, y todavía se siguen fabricando, estaban acá originalmente. Y la verdad que a nosotros nos parecía bastante incómodo. Nos tropezábamos con los candeleros, teníamos menos espacio. Entonces los movimos a la regala, que es una regala muy fuerte.
Así que, y quedaron bárbaros, la verdad nos encanta cómo quedaron. Bueno, la teca, supongo que la habrán visto, la teca original era teca de madera, la teca teca, y nosotros estaba bastante estropeada, porque el barco es de 1990, así que tenía más de 30 años, así que la reemplazamos por Flexitec, que tiene otra ventaja, que la teca que teníamos era con tornillos agarrada, y eso podía afectar cuando se pone vieja la teca y tiene tornillos, hay filtraciones, y bueno, hay que mantenerla, así que esto no es pegado. Bueno, y tiene un botazo también de madera, que es bastante significativo. Bueno, los genoas son enrollables, ¿no? Ahí, estos son los enrolladores los cabos de los enrolladores, tenemos uno en cada banda. Estos son los ventiladorcitos que se prenden por dentro, son ventiladores solares, que reemplazamos por los que tenía originalmente, que eran las bocas de aire, que ocupan mucho espacio y a nosotros no nos resultaba estéticamente bonito. Y esto funciona muy bien, la verdad que nosotros los prendemos nada más que cuando dejamos el barco en invierno, porque cuando estamos viviendo a bordo, como aparte es verano, tenemos siempre todo abierto, así que no son necesarios. Pero el invierno los dejamos prendidos y la verdad que el barco lo hemos encontrado siempre sin olor, súper seco. La verdad es que no hemos tenido ningún inconveniente. Acá está el tanque de agua, del otro lado está el tanque de combustible. Otra cosa muy cómoda del barco, esto es para agarrarse, esto también lo agregamos nosotros, que es muy cómodo para agarrarse, incluso yo también lo uso para arrear la mayor, ¿no? Porque yo soy bajita. Entonces, como soy bajita, después cargamos la mayor, la verdad que tiene unos garruchos, te los voy a mostrar los garruchos, son espectaculares estos garruchos, no sé ni qué marca son, no sé, patentes, no sé qué marca son, después me fijo bien, ahí la tiene pero no la llevo a leer. La mayor la baja solita, pero bueno, después hay que cerrar la funda y a mí me queda un poco alta, entonces acá voy moviéndome por acá y llego, consigo cerrarla. Bueno, los windlass, los vidrios para protección, son bellísimos y son súper cómodos, porque cuando hay viento uno va en el cockpit, que el cockpit es el cockpit central, uno va muy protegido en el cockpit. Puede haber 30 nudos afuera y adentro uno ni lo nota, asoma la cabeza y siente el ruido del viento que no puede ni hablar. Así que el cockpit es súper cómodo. Los almohadones, nosotros a veces los usamos de diferentes maneras, pero una cosa que a veces hacemos también es, los usamos de respaldo, pero están hechos, los hice yo, los almohadones. los cosí en Argentina, me traje la funda y acá le compré la goma espuma. Uno también puede estar acá y acostarse. Tiene 2 metros de largo, son de 50 cada uno, y acostarse acá. Y acá hemos pasado, por ejemplo, cuando hay pronóstico de mal tiempo, y estamos fondeados en una bahía, pero no estamos muy tranquilos porque tenemos vecinos que no sabemos cómo tiran el ancla. Bueno, a veces pasamos la noche acá, esperando que llegue la tormenta para estar atentos, porque dentro del camarote es súper aislado el camarote y no escuchamos nada, nosotros somos de dormir profundo, así que cuando hay algún mal pronóstico, dormimos acá hasta que entre el mal tiempo y saber que, sobre todo cuando sabemos que va a rotar y que va a aumentar el viento y tenemos riesgo de que nosotros o algún vecino nos choque, ¿no? Entonces hacemos eso. Esta es la brújula. Una brújula clásica que tiene, ya acá se usa mucho hacer la
la curva de desvíos, así que ya nos entregaron con la curva de desvíos de la brújula en el barco. En Italia se hace siempre la curva, es parte de los elementos de seguridad, ¿no? La brújula y la curva de desvíos de la brújula. Y este es el bow thruster, que es eléctrico. El bow thruster es eléctrico. Bueno, seguimos. Bueno, acá una de las cosas muy cómodas del Copic es que es seguro. El Copic central, no solo porque no está protegido entre la bañera, aparte este es de fácil acceso. Nosotros hemos ido a ver varios barcos de Copic central, pero este Copic es de fácil acceso porque uno no tiene mucha distancia entre la puerta y esto. Que otros barcos por ahí lo tienen muy alto y acá no, acá yo que soy bajita entro sin problema. Me toca agachar acá, no, porque también está la toldilla, pero se entra sin problema. La toldilla la hicimos nosotros, antes había un bimini más bajito y tiene alerones en las puntas, en los costados, en los dos costados y en popa, que son los alerones que acá tiene un cierre, son muy fáciles de colocar. Tenemos un alerón en cada banda y un alerón en popa, porque la sombra es un tema bastante importante cuando uno navega en zonas cálidas y durante tanto tiempo. También cuando hace calor solemos rebatirlo para tener mayor visibilidad y para que entre el viento. También para amarrar o eso, que si bien se ve bien por los vidrios, siempre es más cómodo tenerlo bajo. Bueno, los molinetes, estos son los molinetes de las escotas, de los genoas. Estos molinetes son los de las burdas, pero que también a veces los usamos para alguna escota. Bueno, cuando llevamos spinnaker y eso, también los utilizamos. Y acá hay un quinto molinete, de los que están durante la navegación, ¿no? Porque en el palo tenemos otros 5 molinetes y tenemos también el malacate del ancla, así que son unos cuantos. Este de acá, que en realidad es un molinete multifunción, ¿no? También se puede usar para la burda, para alguna escota. Nosotros mayormente lo usamos cuando fondeamos en alguna marina para cazar uno de los cabos de amarre. Para eso también lo usamos bastante. Bueno, esta escota es la que usamos de retenida de la mayor. Cuando navegamos en popa, solemos ponerla de retenida. Acá tenemos la balsa, es una balsa para 8 personas, bastante grande. Vino con el barco. Quizás nosotros cuando la repongamos, pongamos una más chica, que también es más manejable, ¿no? No es la idea hacer nunca 8 a bordo. Bueno, ese es el tender materazo. Este es el popel, que es un popel bastante significativo. Este es nuevo también. Costó sus pesitos. Acá llevamos el motor del gomón con un aparejo para bajarlo y subirlo, que nos resulta bastante cómodo. Y bueno, los paneles solares, que ya hay videos específicos de los paneles solares. Esto también lo pusimos nosotros. Súper cómodo. Acá en estos paneles va la plancheta, que la guardamos cuando navegamos. Cuando navegamos guardamos la rampa. Yo le digo plancheta porque plancheta le dicen en Italia. La rampa, que es para bajar en puerto de popa. En esta marina bajamos de costado, así que no la tenemos puesta. Pero si no, se coloca la rampa y eso es muy cómodo para subir y bajar. En popa tenemos, estos son los guardamancebos de seguridad. Y acá tenemos una escalera y una plataforma de baño, que son muy cómodas. La escalera vino con el barco. La afilamos porque tiene una extensión, bajan 2 escalones al agua, así que eso permite subir con comodidad
Tiene 2 escalones que van sobre el agua. Y la plataforma de baño, que desde acá nos podemos tirar al agua, es muy cómoda, uno puede seguir bajando, venir acá. Y acá tenemos una ducha que pusimos este año de agua dulce, entonces uno se puede bañar al salir del agua o en cualquier momento. Así que, bueno, además tenemos tambuchos, 2 tambuchos bastante amplios. Acá guardamos de todo. Por ejemplo, tenemos cabos. Bueno, vamos a mostrar este acá que queda más a mano. Acá tenemos cabos que, bueno, le pusimos este barral para que los cabos queden cómodos. Ese es el inflador del gomón, los remos del gomón, un escobillón, la silleta para subir al palo. Bueno, de otro lado también tenemos baldes, más cabos, que van acá. Generalmente lo de fondeo lo tenemos acá. Cerca de la cocina, justo a esta altura, acá a esta altura tenemos la cocina. Tenemos otro tambucho que es el tambucho de la garrafa. Usamos poco la garrafa, pero tenemos una garrafa de 10 kilos que tiene, bueno, el cierre de la garrafa, una válvula de seguridad y otra válvula de seguridad en la cocina. Así que tenemos 3 llaves de seguridad que ahora tenemos todo desconectado. Así que eso nos da mucha tranquilidad. Además, el cableado de gas, el ducto de gas es muy corto el trayecto que recorre. Así que eso es muy seguro. Opa. Bueno, en el Copic tenemos, bueno, acá para guardar las manijas y también acá tenemos un cuchillo de emergencia. Por cualquier cosa, o sea, cualquier cosa no es para matar a nadie, porque cuando mucho para matar un pescado, si saben, para matar un pez, si llegamos a sacar algo que venimos mal con eso, sacamos uno solo. Pero bueno, a veces se traba algún cabo o algo y uno tiene que cortar, Pepe, cortá. Así que siempre hay que tener un cuchillo por las dudas. Y bueno, le muestro los instrumentos un poco. El timón, la otra cosa que tiene es, esto es para fijarlo. O sea, ahora, por ejemplo, si no lo puedo mover, pero con esto lo muevo. Y a veces hemos navegado, que navega bastante bien. Uno trima las velas, lo pone fijo en una posición el timón y el barco va solito. Pero en general navegamos con el 99% del tiempo. Navega el piloto automático, es un piloto de sector, un señor piloto, que ya en algún momento se los vamos a mostrar. Es Rey Marine, acá está el comando es uno estándar. Acá está el motor. Tenemos un Chartplotter BG con una carta de CMAP. Nosotros navegamos también con 2 tabletas que tienen las cartas de Navionic, ahora Garmin. Y bueno, tenemos backup. Siempre es bueno porque por si falla uno tener el otro y porque no siempre da la misma información. Nos ha pasado que en algún lugar una carta da una información y la otra. No es que ninguna te diga que hay agua donde no la hay, sino a veces pasa al revés, o por ahí hay una boya que no aparece en una de las cartas, en la otra sí. Así que, bueno, es bueno tener las 2 informaciones. Acá tenemos una corredera que muestra la velocidad del barco, muestra el dato de del viento, la velocidad del viento y la que tenemos. Estos son analógicos. Los instrumentos también son BG, son los originales del barco. Así que tienen más de 30 años, pero están en muy buen estado y funcionan perfectamente. Este es un multifunción. Nosotros generalmente lo usamos con la profundidad y con la temperatura del agua. Como nos estamos bañando todos los días, la temperatura del agua es un buen dato. Hemos tenido 32 grados este verano, más de un día de temperatura del agua. Y acá nos dice la dirección del viento y esto es el amplificador de la dirección del viento. Así que bueno, sigamos viéndolo por adentro. En el próximo episodio les mostramos en detalle el interior del Blue Moon.
No se lo pierda y gracias por seguirnos.